Hola queridos amigos, sean todos bienvenidos una vez más a mi espacio. Esperando que se encuentren todos muy bien. Hoy traemos un tema muy controversial, muy especulativo también, por llamarlo así. Hoy vamos a hablar de los supuestos reptilianos, o estas entidades que hemos sido contaminados por Hollywood desde la década del 50, sin contar las avalanchas de información que nos han compartido algunos youtubers, especulando que estas entidades existen en nuestro tiempo y que pertenecen a altos cargos públicos de la realeza, estrellas de Hollywood o artistas del mundo de la música, donde ellos aseguran que en ciertas ocasiones podemos apreciar a través de sus pestañeos y de serpentoides. Sin embargo, yo quiero mencionarles que estos son CGI. Desafortunadamente hay algunos youtubers inescrupulosos que se dedican a hacer esto por el solo hecho de crear contenido falso. Además que también hay empresas de CGI o mini productoras que para promocionarse hacen estos videos donde aparecen criaturas y un montón de cosas, pero ellos lo hacen para netamente ser contratados por grandes productoras para promocionar su trabajo. Y yo, como siempre, aferrándome a los vestigios del pasado, he hecho un compilado de imágenes a nivel mundial, donde vamos a hacer un recorrido por todas las culturas antiguas de nuestro planeta, debido a que ellos tenían una fijación por representar estas imágenes pseudo-humano reptil. Vamos a pasar desde Irak, Siria, donde están las más antiguas, América del Sur, Mesoamérica, Europa, Nueva Zelanda, China, Japón, el sudeste asiático, donde también encontramos bastante estas imágenes, y para que ustedes puedan apreciar y sacar sus propias conclusiones. A mí me parece muy curioso que nuestros antepasados hayan todos a nivel mundial tenido la capacidad de crear estas representaciones. Y he dividido este video en dos secciones, donde ustedes van a apreciar estas imágenes. Y luego de nuestra colaboración de nuestro gran amigo Patrick del Reino Unido, que nos colabora con su cara de asombro, voy a compartir con ustedes un video que encontré muy extraño. Muy extraño. Este video yo lo encontré hace un par de años. Puedo decir que fue grabado entre a finales de los 90 y principios del 2000. No estoy seguro si fue en Irak o en Siria, donde ustedes van a apreciar un sarcófago donde hay una escritura cuneiforme. Van a poder apreciar los detalles de este sarcófago y se expresa una especie de simbiosis en la simbología de este sarcófago entre humano reptil o insectoide reptil, no sé cómo denominarlo porque esto es tan extraño, es sumamente extraño. Hay un ser dentro de este sarcófago que desde la cabeza hasta el torso es humano y de la cintura hacia abajo tiene aspecto serpiente o digamos gusano con una especie de tentáculos como la oruga. Hay unos huevos también muy extraños. A mí me llamó esto mucho la atención y quise compartirlo con ustedes. Por lo pronto también quiero mencionarles que la información con respecto a este video que ustedes van a ver desafortunadamente desapareció, debido a que muchos sabrán que tenemos a esta famosa institución Smithsonian Group, donde cada cosa extraña que desentierran los arqueólogos, la gente que es apasionado por la arqueología y descubren algo extraño, esta entidad o grupo de gente siempre se encarga de encubrir todo esto y que esto no salga a la luz pública. Yo me imagino que esas bodegas que a veces ustedes van a poder ver en las películas de Indiana Jones, yo creo que existen, sí. Estoy absolutamente seguro que en Londres existe una bodega y en Estados Unidos también, donde vamos a encontrar algún día, si la verdad sale a la luz, una cantidad de información y de cosas extrañas que nos van a dejar completamente perplejos a toda la humanidad. Bueno, no quiero dilatar más esto, así que partamos con el video. Espero lo disfruten.
Bueno amigos, hemos llegado al final de esta entrega, espero la hayan disfrutado. A lo mejor si me ven un poco más abrigado de lo normal, les quería contar, bueno, que acá en Sudamérica hace bastante frío en esta época, así que por eso me veo un poquito más con gorro y más abrigado de lo normal. Por lo pronto también les quería contar que si vieron mis videos anteriores, se pudieron dar cuenta que en algunas partes a veces coloco ciertas imágenes que son medias sarcásticas o burlescas, pero en realidad lo hago con el fin de hacer un poco más entretenidas mis entregas, debido a que considero que la gente que se dedica a esto siempre lo hacen demasiado serio, demasiado docto y no es muy entretenido así. Quería aclararles eso, les quiero enviar un cordial abrazo, no olviden de suscribirse a mi canal, espero que se cuiden mucho y nos estamos viendo en otra entrega. Chao, chao.